Queridos papitos, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Bien chicos, hoy continuando con nuestras labores académicas, viernes 14 de agosto del 2020, en primera instancia hay que agradecer a nuestro divino por permitirnos ingresar una vez más y estar juntos y comunicarnos por este medio. Bien chicos, hoy trabajamos en el área de geometría la página 22. Para trabajar la página 22 vamos a tener que observar la página 21, las figuras. Dice, la figura A, número de lados. ¿Cuántos lados tiene? 4. Números de ángulos interiores tendrá 4, tendrá 2 diagonales. Perímetros, sumamos sus perímetros. Lo que está al costado me va a dar 60. ¿Es un polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equilátero? Sí. ¿Es un polígono equiángulo? Sí. Entonces, ¿es un polígono regular? Sí. Vemos el gráfico B. Número de lados, 3. Ángulos interiores, 3. Número de diagonales, el triángulo no tiene diagonal, entonces será 0. El perímetro, su perímetro, sumamos sus lados, me da 75. ¿Es polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equilátero? No, porque no tiene sus medidas iguales. ¿Es un polígono equiángulo? No. Entonces, ¿es un polígono regular? No. La figura C. ¿Cuántos lados tiene? 4. Sus ángulos interiores, 4. Número de diagonales será 2. Sumamos sus perímetros. Me da 52. ¿Es un polígono convexo? No. ¿Es un polígono equilátero? No. ¿Equiángulo? No. ¿Es un polígono regular? No. La figura D. Número de lados, 3. Ángulos interiores, 3. No tiene ninguna diagonal. Perímetro, sumamos, me da 24. ¿Es un polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equilátero? No. ¿Es un polígono equiángulo? No. ¿Es un polígono regular? No. E. En la figura E, número de lados, 4. Ángulos interiores, 4. Diagonal, 2. Sumamos sus perímetros, sus lados, me da 120. ¿Es un polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equilátero? No. ¿Es un polígono equiángulo? No. ¿Es un polígono regular? No. La figura F. Número de lados, 4. Ángulos interiores, 4. Diagonales, 2. El perímetro, 64. ¿Es un polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equilátero? Sí. ¿Es un polígono equiángulo? No. ¿Es un polígono regular? Sí. En la figura G, número de lados, 4. Ángulos interiores, 4. Diagonales, 2. Su perímetro, 60. ¿Es un polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equilátero? Sí. ¿Es un polígono equiángulo? Sí. ¿Es un polígono regular? Sí. Figura H. Número de lados, 4. Ángulos interiores, 4. Números de diagonales, 2. Sumamos su perímetro, será 58. ¿Polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equiángulo? No. Equilátero, no. ¿Es un polígono equiángulo? No. ¿Es un polígono regular? No. La figura I. En la figura I tiene 6 lados. Tendrá 6 ángulos interiores. Diagonales tendrá 9. Perímetro, 90. ¿Es un polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equilátero? Sí. ¿Es un polígono equiángulo? Sí. ¿Es un polígono regular? Sí. En la figura J, 5 lados, 5 ángulos y 5 diagonales. Su perímetro son 50. ¿Es un polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equilátero? Sí. ¿Es un polígono equiángulo? Sí. ¿Es un polígono regular? Sí.
la figura K. Número de lados, 3. Ángulos interiores, 3. Número de diagonales, un triángulo no tiene diagonal. Perímetro, 18. ¿Es un polígono convexo? Sí. ¿Es un polígono equilátero? Sí. ¿Es un polígono equiángulo? Sí. ¿Es un polígono regular? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, esta página 22 lo hemos trabajado con la página 21. Vámonos a la siguiente. Dice, en la ilustración se muestra la vista aérea de varias parcelas del Valle del Chancay. ¿Qué parcela tiene 4 lados? A ver, vamos a buscar. El 1, ¿qué más? El 3, ¿qué más? Pondremos 1 y el 3, ¿no? 1 y 3. 1 y 3, ¿ok? Ahora, ¿cuál parcela es un hexágono? El 4, tiene 6 lados. ¿Qué parcela es un trapecio? ¿Qué parcela es un trapecio? El 10. ¿Cuál parcela es un triángulo? Ahí hay varios. El 2, el 6, el 5, el 7. El 2, 6, 5, 7. 2, 6, 5, 7. ¿Ya? Entonces, ¿cuál? Muy bien, chicos. Ahora pasamos a lo siguiente. Me dice, para hacer el cuadro de la página siguiente, yo les pongo esto para aprendernos. Mira, suma de medidas de ángulos internos. Para ver la medida de los ángulos internos, tengo que 180 menos n menos 2. Medida del ángulo interior, 180 por n menos 2 entre n. N es el número de lados. Suma de medida de ángulos externos. Toda la suma de las medidas de ángulos externos es 360 grados. Medida de un ángulo exterior de un polígono. Para hallar la medida de un ángulo exterior, 360 entre n, o sea, entre el número de lados. Y para hallar número de diagonales, n por n menos 3 entre 2. Estas fórmulas tenemos que aprender nosotros para ir a ver esta página 23. ¿Ok? Tenemos un triángulo. ¿Ok? Ángulo interno va a ser igual a 180. Medida del ángulo interno, tengo que 180 n menos 2. Entonces, 180 tengo que dividir entre 3. Me sale 60. Ángulos externos es 360 grados. Medida del ángulo externo, 120. Y número total de diagonales, 0. Porque el triángulo no tiene diagonal. ¿Ok? Siguiente. Tiene 360 grados. Medida del ángulo interno, 90 grados. 360 grados y 90. ¿Ok? Muy bien. Y diagonales tendrá 2. Cuando tiene 5 lados, 540, medida del ángulo interno 108, ángulo externo 360, medida del ángulo externo 72 y diagonales 5 diagonales. Cuando tiene 6 lados, ángulos internos 720, medida del ángulo interno 120, ángulo externo 360 y medida del ángulo externo será igual a 60, números de diagonales 9. Cuando tiene 8 lados, ángulo interno 1080, medida del ángulo interno 135, ángulo externo 360 grados y medida del ángulo externo 45 grados y número de diagonales 20. Cuando tiene 9 lados,
1260, medida del ángulo interno 140, ángulo externo 360, medida del ángulo externo 40 y número de diagonales 27. Cuando tiene 10 lados, ángulo interno 1440, medida del ángulo interno 144, ángulo externo 360 grados, medida del ángulo externo 36, número de diagonales 35. Cuando tiene 13 lados, n es igual a 15 lados, medida del ángulo interno 2340, medida del ángulo interno 156, ángulo externo 360, medida del ángulo externo 24 y número de diagonales 90. Cuando tiene 20 lados, ángulo interno 3240, medida del ángulo interno 162, ángulo externo 360, medida del ángulo externo 18, número total de diagonales 180. Cuando tiene 30 lados, ángulo interno 5040, medida del ángulo interno 168, ángulo externo 360, medida del ángulo externo 12, número de diagonales 405. Cuando tiene 36 lados, ángulo interno 6120, medida del ángulo interno 170, ángulo externo 360, medida del ángulo externo 10 y número de diagonales 594. Muy bien, chicos, de esta manera hemos avanzado nuestra clase hasta la página 23. No olvides repasar las fórmulas: ángulo interno 180 por n menos 2, medida del ángulo interno 180 por n menos 2 entre n, ángulo externo 360 grados, medida del ángulo externo 360 entre n y número de diagonal n por n menos 3 entre 2. No olvides de repasar esas fórmulas para completar nuestro cuadro. Muy buenos días, que Dios y la Virgen nos ilumine. Hasta la próxima.